Hola jóvenes, buenas tardes. Les traigo el material que les comenté, correspondiente a la sección de termología. Va a ser la parte 2. Vamos a estar trabajando ejercicios y pues se los voy a explicar por este medio. Si tienen cualquier duda, no duden en contactarme. El tema principal va a ser dilatación, entonces pues vamos a continuar con el contenido. Hay tres términos que ya deberíamos de dominar, que se incluyó en la tarea pasada, en el cual consiste en el término que es energía térmica, calor y temperatura. Vamos a describir un poco qué es cada cosa para que podamos estar en sintonía. Fíjense, aquí tenemos una taza caliente de café. Como pueden observar, sabemos que está caliente porque está emitiendo vapor, ¿no? Entonces, esta taza tiene energía térmica alta, ¿de acuerdo? Si se llegase a enfriar, vamos a tener energía térmica baja. Al momento de que el café, es más caliente que el ambiente o los alrededores, siempre la energía va a transferirse, esta energía térmica que estamos hablando, de el objeto más caliente a un objeto menos frío. ¿De acuerdo? Es como siempre se va a dar la transferencia de calor. Aquí tenemos dos ejemplos, son dos objetos. Siempre el objeto más caliente va a transferir su energía a uno más frío. Esta transferencia de energía se llama calor. ¿De acuerdo? El que pase la energía térmica de aquí a acá se llama calor. Entonces el calor no se puede poseer porque es una transferencia. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder medir cuál tiene mayor energía térmica? Pues con un concepto que también ya sabemos, que se llama temperatura. La temperatura nos va a ayudar a saber si es una energía térmica alta, que es cuando va a estar más caliente, o energía térmica baja, que es cuando va a estar más fría. ¿De acuerdo? Siempre la energía pasa del más caliente al más frío y esa transferencia de energía se llama calor. Y ya habiendo dicho esto, continuaremos justamente en el efecto del calor en los objetos. ¿Ustedes sabían que tiene algún efecto o lo han apreciado? Pues resulta que el efecto del calor lo podemos apreciar en estado sólido o si el objeto está en estado líquido o gaseoso. Y se refleja tanto en su consistencia, es decir, cómo se siente, su tamaño de nuestros objetos, su color, entre otros. Vamos a explicar un poquito más. Por ejemplo, ustedes han visto en carreteras de asfalto que se empieza como a cuartear. Entonces aquí pues ya ocasiona que puede entrar humedad y además de calor pues puede influir otros factores, ¿no? Entonces al momento de que nosotros pasamos con vehículos sobre ellos pues empieza a causar los baches y esto es justamente por las altas temperaturas que están llegando a haciendo que llegue al asfalto y más la presión que ejercemos. Entonces, ese es un efecto de consistencia. Se hace el sólido, se hace así un poquito más líquido, así un poquito como chapopote, no sé si lo han escuchado. Pues entonces, aquí incluso tenemos un ejemplo de cómo se va subiendo a una banqueta. En tamaño, por ejemplo, en las puertas cuando se hinchan, además de la humedad es por el calor o el color, no sé si han puesto a calentar algún fierro a altas temperaturas y se ve como rojo, se ve de un color rojizo y pues eso es debido a la alta temperatura, entre otras características. Mm, por ejemplo, no sé si se han fijado cuando tienen una plancha, la desconectan y cuando deja de calentar se oye como
o incluso láminas en ocasiones por la misma temperatura empiezan a tronar. Ya después daremos un poco más de la descripción. El mercurio, y esto es en este, cambia el tamaño y en este efecto entra la dilatación, que es lo que vamos a describir un poquito después. Por último, también gracias al calor podemos tener alimentos en conserva al vacío. No sé si ustedes ya sepan cómo funciona esto, sino igual se los voy a describir rápidamente. Resulta que aquí tenemos un frasco en donde tenemos alimentos. Pueden ser, no sé, frijoles con su caldo, pero esto está muy caliente, no lo suficientemente caliente como para que troce el frasco por la temperatura. Sin embargo, este uso del calor nos va a ayudar para ponerlo a vacío. ¿Cómo va a funcionar esto? Podemos apreciar aquí que tenemos el vapor del mismo que genera los frijoles. Lo que vamos a hacer es taparlo con una tapadera del frasco de aluminio. Entonces, aquí, en esta parte, se va a ir concentrando lo que viene siendo el vaporcito que va ejerciendo. Conforme se vaya enfriando, eventualmente vamos a, lo que viene siendo el vapor, va a empezar a condensarse, es decir, va a pasar de gaseoso a líquido. Entonces ya no va a estar aquí. Sin embargo, en esta parte no podemos tener aire. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo cerramos. El espacio que antes ocupaba el vapor, ahora ya no está. Pero no tenemos aire. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Aquí se crea un vacío porque no hay aire ni el vapor. Entonces, nuestra tapa justamente se va a sumir hacia acá un poquito. Entonces nosotros al momento de que lo destapamos, pues va y se truena y es cuando rompemos el sello de vacío. Esto es lo que hacen, por ejemplo, en jugos o justamente para conservar y tener vacío. Entonces, esta es una manera de que se puede aprovechar justamente el calor para esto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a entrar al término de dilatación. Justamente la dilatación térmica es el aumento o disminución de tamaño que tenemos cuando influye la temperatura, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, una lámina en donde se ve afectada por el incremento térmico, o sea, es decir, se calienta y va a aumentar su tamaño. O tenemos algún metal que con el frío pues va a reducir su tamaño. El cambio de dimensiones es justamente dilatación térmica, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve saberlo? Por ejemplo, aquí tenemos una vía de tren que hay espacios. ¿Para qué sirven estos espacios? Estos espacios nos sirven por si aumenta la temperatura, esto se va a expandir y va a quedar así. De manera que si no hubiera ese espacio, este iba a aumentar el tamaño y este también. Entonces iba a levantarse. Entonces esto podía causar accidentes o se podría romper. Entonces es muy importante tener estas consideraciones, por ejemplo, en construcciones. Entonces, hay varios tipos de dilatación. Está la lineal, superficial y la cúbica, que son las que vamos a estar viendo. Atención, la lineal es solo en una dimensión, es decir, por ejemplo, tenemos un alambre, lo calentamos y este alambre va a crecer, ¿de acuerdo? Va a tener una longitud mayor. Longitud inicial va a ser el tamaño que tenía, longitud final va a ser el tamaño que ahora va a tener al calentarse, ¿de acuerdo?
Esto es, por ejemplo, en un alambre, dilatación lineal. Si tenemos toda una lámina, pues va a ser superficial o de área, porque tanto va a aumentar el ancho como va a aumentar el largo, ¿de acuerdo? Y la cúbica es, por ejemplo, un cubo de metal, justamente. Vamos a ver a detalle cada uno. Por lo pronto, vamos a continuar aquí. Pues tenemos el coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué es esto? Dependiendo de nuestro material, la sustancia que tengamos, va a ser qué tanto va a crecer. ¿Ustedes creen que sea lo mismo calentar plástico a calentar aluminio o cobre o plata? No. Entonces necesitamos un coeficiente que tenemos aquí en la tabla, coeficientes de dilatación lineal. Pero pues ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es eso, no? Fíjense, si nosotros tenemos una varilla de aluminio, vamos a suponer que esta es una varilla de aluminio de 1 metro, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a incrementar 1 grado centígrado. Lo calentamos, aumenta 1 grado centígrado y resulta que va a aumentar 0.0000224 metros. Es decir, va a aumentar esta cantidad que pues ni siquiera llega a 1 metro. Va a aumentar esta cantidad cuando le elevamos la temperatura 1 grado centígrado. Es una varilla de aluminio. Entonces lo que aumentó a ese metro de varilla, ese es nuestro coeficiente de dilatación lineal. ¿De acuerdo? Y se representa con la letra griega alfa. Ustedes ya la han visto. Es como un pececito, pero en lugar de que esté de cabeza, este está de lado. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla va a ser muy importante y nos va a servir para resolver algunos problemas. Si nosotros quisiéramos encontrar el coeficiente de dilatación lineal, pues tendríamos que usar esta fórmula en dado caso que no tuviéramos esta tablita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a saber a qué distancia o qué longitud va a tener nuestro alambre? Pues dependería de qué material sea y utilizaríamos esta fórmula. Longitud final, es decir, al tamaño que va a llegar al final, va a ser igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más nuestro coeficiente que vamos a sacar de la tabla dependiendo de su material, multiplicado por la temperatura que está al final, que es la cantidad de grados centígrados que subió, menos la temperatura inicial a la que estaba, ¿de acuerdo? Entonces en el siguiente video vamos a empezar a hacer experimentos, problemas. Este es el problema que vamos a realizar en el siguiente video. Entonces continuamos con nuestra clase en este modo. Espero que estén entendiendo y vayamos avanzando juntos.